No es la inconsistencia ni la falta de disciplina la que te está estancando en este nivel de evolución, sino que tu constante compromiso y tu gran disciplina en ser tú, en ese viejo tú, en tus horarios, en tus modismos, en tus rutinas, en tus formas. Invisible y sutilmente se acoplan estas como una estructura en tu vida, un patrón, un flujo tan existente en ti mismo que tiene una inercia. Libérate, rompe el patrón, salte de la inercia, despierta. Hoy haz algo diferente. Este escrito está inspirado en un video que yo vi en Instagram, que la verdad es que siempre me pasa que estoy viendo informaciones como y tengo que bajarla a escribir y como que se abren, ¿no es cierto?, las cosas. Y lo que sucede con esto que habla, que es muy interesante, que es el hecho de tienes constancia y compromiso con ser tú. No es no es la inconsistencia ni la falta de disciplina. Y esto me voló un poquito la cabeza porque me hizo ver un poco sobre cómo nuestros hábitos es una lealtad y una forma de disciplina invisible, una forma de disciplina subconsciente, en donde estamos comprometidos con repetir nuestros patrones. Y es como, me despierto y veo el celular. ¿Qué disciplina más grande para hacer eso? Llego a mi casa del trabajo y lo primero que hago es acostarme en la cama. Disciplinado, compromiso, consistencia, ¿no es cierto? Ni siquiera tenemos que pensar bien qué hacer. Llegamos a la casa, nos sacamos los zapatos, nos acostamos en la cama, vemos el celular, se nos pasó 1 hora y media y mierda, me dio hambre, tengo que comer. Y recién ahí, es que, ay, perdón, soy tu nuevo, pero recién ahí eh, quizás hacemos algo que nos haga sentido. Ya sea eso, descansar o leer o ver una película. No se trata de la producción, se trata como de estar despierto y de ser como consciente con lo que uno hace. Y se trata de estas rutinas, de estos hábitos de los cuales se trata este flujo de la inercia. Los hábitos son tan estructurados y tenemos una estructura invisible tan fuerte que es como un trencito en donde uno se despierta en la mañana, se sienta y ahí uno va. Quizás va mirando el paisaje y va reconociendo la propia vida, pero no hay mucha decisión. Estamos acostumbrados a despertarnos, ver nuestro celular, levantarnos, lavarnos los dientes, la cara, ir al trabajo, volver a acostarnos, sacar los zapatos, ver el teléfono, cocinar nuestra comida, em, ver tele y dormirnos, no sé. La verdad es que mi vida se ha visto así en alguna dimensión, en el pasado existió esa realidad. Y, y nada, fueron años en donde yo viví eso. Entonces como de que por más de que hubiera insatisfacción y quizás frustración o ansiedad, no era suficiente para hacerme parar, porque tampoco había un cuestionamiento de cuál era el tren que estaba tomando cada mañana, cuál era el flujo de inercia que yo estaba siguiendo, cuáles eran esos hábitos en los cuales era constantemente consistente y disciplinada en seguir. Y es este flujo el cual hoy vengo a invitar a que cortemos, a que rompamos. Rompe el flujo, rompe el patrón, libérate de la inercia, sé libre y despierta. Parece una propaganda, parece un speech, un discurso vacío, pero tiene mucha profundidad si es que lo aplicamos. Rompe el flujo. ¿Cómo rompemos el flujo? ¿Cómo rompemos el patrón? Primero, lo importante es identificar los patrones. ¿Qué patrones tenemos en nuestra vida? ¿Qué nos convierte en nosotros? ¿Qué es nosotros? ¿Qué es esa rutina? ¿Qué es esa identidad? Hasta el momento estaba hablando de este flujo de la inercia como
rutina. Pero este flujo de la inercia también habla de las percepciones que tenemos enraizadas en nuestro cerebro. Y esto lo describo como la rutina cognitiva o la rutina de autoidentificación. Al mismo tiempo que nosotros tenemos rutinas de vivir nuestra vida material, también tenemos rutinas en cómo nos identificamos. Alguien me dijo que me callara, estoy siendo una molestia. En vez de alguien me dijo que me callara, esa persona quería usar un punto para escuchar mejor mi opinión. Podría haber sido otro el proceso y la rutina cognitiva. Entonces, ante cada evento también, nosotros tenemos una inercia, un flujo de inercia o una rutina cognitiva que nos estanca en un patrón. Y nos pasan cosas y no nos salimos de ese patrón y seguimos viendo cómo algo nos pone en una posición de víctima, o incluso algo positivo, como algo nos pone en una posición de, ay, esto me está invitando a jugar. Y nosotros no nos estamos esforzando en ver como cuando alguien nos calla en que somos las víctimas, o cuando alguien nos calla que realmente queremos escuchar lo interesante. Ese patrón cognitivo es la misma, es igual de easy, es igual de fácil, fluido, simple, sin resistencia que nuestra rutina. No te cuesta absolutamente nada despertarte y ver el celular porque es lo que haces. Tu cuerpo, tu mente, tu percepción ya está adecuada a ese trencito. Y nuestra mente, al mismo tiempo, con sus rutinas cognitivas, también tiene ese flujo, que es súper fácil de seguir. Entonces, creo que es re importante, si me estás viendo ahora en este momento, preguntarte y escribir primero cuáles son tus flujos de inercia tanto en la rutina, y cuáles son tus flujos de inercia a nivel de la rutina cognitiva. Puede ser un poco más profundo ese segundo plano, pero quizás lo vamos a abordar en otro video. El punto, porque no me puedo alejar tanto de esto porque quiero hablar de esto. El punto es que, ¿no es cierto?, seguimos estos patrones. Entonces, vuelvo a repetir. Rompe el patrón. Salte del flujo de la inercia. Libérate. Despierta. Rompe el patrón. Salte del flujo de la inercia. Libérate. Despierta. Rompe el patrón. Salte del flujo de la inercia. Libérate. Despierta. Rompe el patrón. Salte del flujo de la inercia. Libérate. Despierta. Es un buen recordatorio de que estamos acá, de que eres capaz de cambiar tu percepción, de que eres capaz de cambiar tu rutina, tus acciones, la forma en la que ves la vida, de poder darte cuenta, estoy mirando la vida de cierta manera, o de darte cuenta de estoy actuando de cierta manera. Ni siquiera de una forma de querer cambiarla. No tienes por qué cambiar tu realidad. No te estoy obligando a eso. Ni siquiera te estoy invitando a eso. Te estoy diciendo que tú eres capaz de hacerlo. Pero sí te estoy invitando 100% a que te des cuenta de que estás pensando de cierta manera y que estás actuando de cierta manera. Cuando ya puedas ver eso, te invito a que te preguntes si es que eso te gusta. Si te gusta lo que ves. Si te gusta la forma en la que reaccionas. Si te gusta la forma en la que estás llevando tu vida en forma de la acción. Si es que te da paz ser tú mismo. Si es que te da paz tu propia rutina cognitiva. Si te da felicidad tu propia rutina cognitiva. Si te empodera. Si tu rutina cognitiva te empodera. O si tu rutina cognitiva te hace sentir pequeña, pequeño, limitada, incapaz, donde otras personas ven una oportunidad de crecimiento, tú ves un obstáculo.
y una invitación a ser precavida. Wow. No sé si es el momento de hablar de la rutina cognitiva, pero es bueno que tengamos esa concepción. Voy a repetir nuevamente el mantra. Rompe el patrón. Salte del flujo de la inercia. Libérate. Despierta. Rompe el patrón. Salte del flujo de la inercia. Libérate. Despierta. Rompe el patrón. Salte del flujo de la inercia. Libérate. Despierta. Ok. Ahora, voy a la segunda parte. Ya entendemos nuestros flujos de inercia. Ahora que los rompimos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo rompemos este flujo de la inercia? Hay varios caminos, no hay una fórmula, no hay una respuesta exacta. Hay videos, al igual que yo hago videos de YouTube, también miro, al igual que leo y escribo, uno recibe y expone. Y lo que yo he visto es que hay fuentes que hablan sobre que los saltos cuánticos son cambios de identidad, que los saltos cuánticos son simplemente sentir y manifestar. Otras personas hablan del actuar. Y creo que todos tienen en cierta manera razón. Nuestra dimensión no es unidimensional. Ese es el punto, ¿no? De que tenemos 3, 4, 5 dimensiones. Y en cada dimensión hay una vibración que está pasando a través de ellas. Entonces podemos cambiar nuestra realidad, podemos tener un salto cuántico en un constructo, como que todo tiene que ser integrativo, no podemos cambiar nuestra realidad simplemente actuando como que la cambiamos, pero dentro de nosotros mismos tenemos el mismo patrón cognitivo. Por ejemplo, voy a exponer un poco de cómo han sido mis saltos cuánticos. ¿Cómo puedo reconocer yo que he vivido un salto cuántico en mi vida? Primero, porque la versión que existe en mí el día de hoy percibe la realidad de manera muy diferente. No se trata de solamente de quién soy yo ahora, no se trata de que quizás hace 9 meses jamás me hubiera imaginado que hubiera vivido en una van y hubiera recorrido y vivido en ruta. Que para mí eso era un sueño, pero no lo veía accesible para mí. Después tampoco hubiera pensado que estaría viviendo sola o como que la vida sería tan fácil. No sé si la vida es tan fácil, pero la verdad es que mi perspectiva de la vida es que la vida es fácil, que la vida es un juego. Y no lo es para todos. Incluso en el país en el que estoy, que es desarrollado, puedo percibir que hay gente que no percibe la vida como un juego. Que vive en la sensación de escasez o de peligro o de supervivencia. Y es como, wow, pero si estamos en el lugar más rico de la tierra, ¿cómo va a ser difícil? ¿O cómo va a haber escasez? Y siento que podría estar, no lo he vivido, así que no sé si tengo la facultad para decirlo, pero siento que podría estar en otro lugar del mundo y seguiría sintiendo que la vida es fácil, pero no es fácil, es que tiene muchas oportunidades. Este setup de proceso cognitivo, yo creo que es lo que más me sorprende, eso es lo que quiero tratar de decir, de que a pesar de que hoy soy una persona muy diferente y de que he logrado cosas que en el pasado jamás pensé que lograría, lo que más me sorprende en el cambio de mi existencia es el cambio de mis procesos cognitivos, el cambio de mi percepción de la realidad, el hecho de que siento que es posible vivir años y años de mi vida viajando, siendo guía o profe de yoga o terapeuta y no lo veo absolutamente nada difícil, siendo que hace 2, 3 años no podría haber pensado en irme
sola a viajar en Sudamérica, que es mi tierra, que es mi idioma. Y ahora pienso que podría, sí, irme a cualquier lado. Y el hecho de que hay gente de que tiene muchos talentos y también no se ve capacitada en su autopercepción para hacer lo que ellos quieren hacer, siendo que son re capaces de hacerlo, pero es su percepción y es esa rutina cognitiva que no los permite reconocerse capaces. Y ese salto cuántico, y en eso concuerdo con la gente que dice que es un estado del ser más que el hacer, eh, si tan solo su percepción cambiara y se dieran el permiso de mirar la vida de forma diferente, su vida sería diferente. Uno no puede esperar a que la vida cambie para uno sentirse exitoso. Uno tiene que sentirse exitoso para que las cosas empiecen a hacer sentido. Y creo que no es fácil sentirse exitoso cuando uno no tiene la recompensa, y lo entiendo. No es fácil sentirse capaz cuando uno todavía no lo ha hecho. ¿Cómo me voy a sentir capaz de hacer clases si es que no las he hecho? Bueno, ahí está la perspectiva de nuestra propia percepción y de ser honestos y si es que no nos sentimos preparados, prepararnos, pero también ser autocríticos con nuestra crítica. Y uno no tiene por qué estar absolutamente listo para tomar ese gran paso, porque el salto cuántico aparte no es solamente en cómo nos percibimos y todo el trabajo interno y la terapia que hacemos, sino cuando hacemos las cosas, como en esto que hablamos de la multidimensionalidad. El salto cuántico es una cosa de muchas dimensiones, entonces es un trabajo en conjunto. Es el estado del ser, pero también lo que hago con eso. Y esto no se trata del capitalismo, de la materialización, del materialismo, perdón. Se trata de somos seres terrestres, somos seres humanos. Vinimos a esta tierra, quién sabe Dios por qué propósito, pero vinimos y estamos acá. Y una de nuestras dimensiones es la dimensión material. Por eso, quizás sí, ya en un momento yo me sentía capaz de hacer algo, pero si no lo hago, ¿cómo va a ser el salto? Todo esto, hablando un poco más de mi vida personal, nace porque hace unas semanas, no, hace unos días, me decidí a dejar de hacer videos de YouTube, como dije al inicio. No lo logré, estoy haciendo una hora. Porque quería focalizarme en un proyecto. Y yo pensé que me iba a demorar 2 semanas. Dije, bueno, voy a tener que dejar de hacer videos de YouTube 2 semanas para poder terminar este proyecto. Plot twist, lo terminé en 3 días. O sea, trabajando harto, pero lo terminé. ¿Y cómo fue ese proceso? Primero fue muy loco, porque cuando decidí hacer este cambio y decidí cambiar de forma en mi proceso creativo y dejar los videos de lado, yo vivo como esta secuencia de que están pasando como meses y años y en verdad son como 4 días. Pero para mí era una tragedia, era como, bueno, voy a dejar ese video de YouTube para focalizarme en esto y al final no era tanto necesario, pero tenía que focalizarme, tenía que hacerlo, tenía que hacerlo. Y es que es eso, yo sí siento que tengo muchas cosas en mi interior, pero es que si es que no las hago, ¿a dónde voy? Y lo que hice fue en ese momento en que dejé de los videos de lado, agarré mi cuadernito, mi diario de cuando yo llegué a Australia, o sea, hace como más de 2 años, y abro la segunda, tercera página. Esto yo estaba buscando como comprensión, como terapia, en leerme en mi yo del pasado. Abro la tercera página y lo primero que veo es plan y tenía el plan escrito. O sea, paso por paso, cómo hacerlo todo.
el mismo proyecto que yo quería hacer esta semana, que yo me dije me va a demorar 2 semanas, y que yo lo tenía puesto como una gran montaña frente a mí, como wow, esto me va a costar un chingo hacerlo. Em, lo tenía escrito hace 2 años exactos, 4 de julio del 2023, tenía escrito el plan de cómo hacer este proyecto. Y fue muy loco. Me dio hasta como rabia, frustración conmigo misma. Decidí en ese mismo instante perdonarme y no ser tan juiciosa y juzgarme, porque es muy fácil juzgarme y decir, puta Paula, tuviste 2 años enteros teniendo este proyecto en pausa y no lo hiciste, como, weón, re floja. Y la verdad es que no es así, o sea, he hecho 1 millón de weas. Y si no las hubiera hecho también estaba viviendo mi vida y como que porque me amo también decido no ser mi primera enemiga y no juzgarme, sino apoyarme. Y en vez de sentir culpa por no haber tomado acción ante mi plan y proyecto que se demoró 2 años en tomar forma sin que yo lo mirara y que estuvo ahí. Este proyecto estuvo siempre en mi cabeza, siempre, 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 siempre. Como un tercer o cuarto plano, segundo plano, a veces primer plano, pero frustrado. Siempre estuvo en mí. Y era tan simple, eran 3 putos días de trabajo. La percepción, el ser ya yo lo había transmutado. Yo ya me sentía, la verdad, capaz de hacer ese proyecto y por eso lo escribí en papel y por eso dije, bueno, lo hago. Che, estoy lista para hacer este proyecto. Ese proyecto que escribí hace 2 años en mi cuaderno lo tenía pensado hace 3. Y fueron hace 2 años que lo escribí. Y fueron hace 3 días que lo hice. Y eso me enseñó un poco de como hay que actuar también. Y yo no sé a dónde me va a llevar esto. Yo no sé a dónde me va a llevar este proyecto. No sé qué irá a salir de esto. Pero al menos lo hice. Al menos lo hice. Ya está. Ya está en el plano 4D. Ya lo hice. Wow. Y se siente tan pacífico. Y creo que no he podido terminar la idea de los saltos cuánticos porque estoy hablando solamente de cómo, ni siquiera sé cómo llegué a hablar de esto, pero por eso también empecé a pensar en los saltos cuánticos, porque creo que esta decisión de haberlo hecho, de hacerlo, es algo que puede transformar mi realidad. Porque una potencial puede estar dentro tuyo mucho tiempo, pero si uno no hace nada al respecto, ¿qué pasa? Nada. Y creo que eso también, ahora que vuelvo a leer el mantra, rompe el patrón, salte del flujo de la inercia, libérate, despierta, rompe el patrón, salte del flujo de la inercia, libérate, despierta. Habla de esto mismo, de mi inercia ya se había hecho en hacer vista gorda a esta idea, a evitarla y a sentir que podía seguir viviendo ahí conmigo constantemente. Como que me había acostumbrado a que ese proyecto viviera en mí como una idea. Y como que romper el patrón me tomó mucho coraje, me tomó mucha valentía e incomodidad. No saben lo bloqueada que estaba con este fucking proyecto. O sea, como que fue igual de... Yo creo que 1 millón de veces, yo creo que mínimo 10 veces en estos 2 años traté de comenzar el proyecto y no podía porque habían cosas que yo no sabía, habían cosas que yo no entendía, lenguajes que yo no comprendía y no podía llevarlo a la materia y era como, como, weón, esto de verdad lo quiero hacer, pero no lo entiendo. Es como lo mismo que pasaba con manejar, como, eh, no me siento cómoda. Y esto no me sentía cómoda sacándolo al aire, pero rompí el patrón, me salí del flujo de la inercia de me incomoda, hago algo que se siente más cómodo como un video de YouTube. Y me liberé
de la sensación frustrante. Me libré de la sensación frustrante. Y en el sentido del despertar, me siento más libre, me siento más yo, me siento más capaz. Siento que era algo que tenía que hacer independiente de lo que venga hacia adelante o no. Es el hecho de que me lo debía, porque era algo que yo quería vivir en mi realidad. Y por simplemente porque mi patrón cognitivo de que era algo muy difícil y de que mi patrón rutinario de puedo seguir creando en otras formas que me parezcan más cómodas, me mantenían en un nivel de satisfacción relativamente alto, pero no el suficiente que yo podría haber sentido, me quedé ahí por años. Me quedé en el patrón de la satisfacción necesaria para mantenerme activa, pero sabiendo que había algo que yo no estaba haciendo por comodidad y que yo no estaba haciendo por miedo y que yo no estaba haciendo por frustración, porque no tenía que entender y no lo entendía, me sentía tonta. Y, y entendí y estudié, eso es lo que hice, estudié. Me demoré 3 días en entenderlo y lo hice. Y estoy muy feliz, me siento re capaz. Y ahora, gente, ahora que hice ese proyecto, ahora que finalmente lo pasé al plano material, les juro que se me abrieron planos. O sea, ahora el proceso creativo, así se siente. Esto, bueno, es una amiga, ¿cómo se ve esta wea? No sé, es que mucha sincronía. Como que y lo tiré al aire, lo puse en el plano 4D y me empezaron a aparecer ideas, cosas que antes yo no había visto, oportunidades, sincronías, caminos, puertas, conversaciones, y es como, siento que desbloqueé una energía mucho más profunda que simplemente poner un proyecto en la tierra. De verdad cambió la energía, cambió mi percepción de la realidad y cambió cómo la realidad también me percibe a mí. No sé si eso hace sentido, pero así es y se siente. Así que este es el primer video sobre cómo en mi experiencia rompí el patrón de mi rutina cognitiva y mi rutina 4D y cómo salí del flujo de la inercia de estos mismos, cómo me liberé de la frustración de no tener el timón de mi vida y cómo desperté en nuevas ideas, nuevos caminos, nuevas perspectivas y cómo se me abrió el plano global, así. Muy loco, gente. Y esto es solamente un detalle, o sea, como que esto es un detalle en el sentido de que es solamente una parte de la experiencia de la vida. Esto me ha pasado anteriormente y lo más seguro es que a ustedes también les ha pasado que hay momentos que desbloquean algo gracias a algo que hacen o algo que piensan y de la nada hay 1 millón de puertas al frente suyo que antes no estaban. Eso es una expresión de un salto cuántico. Es una expresión de un nuevo campo de energía, de un nuevo campo vibracional. Esto no es solamente y como cosas que no vemos, también es la materialidad o cómo nos sentimos. Eh, es un cambio de realidad. Así que eso, voy a leer última vez lo que partí el video para cerrar este momento. Si quieres cambiar de realidad, tienes que romper el patrón y cambiar tu identidad. No es la inconsistencia ni la falta de disciplina la que te está estancando en este nivel de evolución, sino tu constante compromiso y tu gran disciplina con ser tú misma. En tus horarios, modismos, rutinas, formas, estas se acoplan en una estructura invisible, sutil, en un patrón, en un flujo de gran inercia. Libérate. Rompe el patrón. Salte de la inercia. Haz algo diferente. Rompe el patrón. Salte de la inercia. Libérate. Despierta.
Muchas gracias por compartir el día de hoy conmigo. Estoy muy feliz de compartir esto. Me costó un poco focalizar todo, pero bueno. Nos vemos. Chao.